¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Hoy tenemos el gusto de recibir en San Luis Potosí a Max Kaiser. Max, bienvenido, ¿cómo estás? Jesús, qué gusto estar contigo y tu auditorio. Pues muy contentos de saludarte. Has sido una de las voces determinantes en este país en la lucha anticorrupción. Eres un personaje que tejió este concepto que ahorita traen bastante pues descolorido, ¿no? En los últimos tiempos el tema de la rendición de cuentas a través del 3 de 3. Ha sido una voz siempre desde el ámbito ciudadano que ha tratado de pues llamar la atención de la sociedad de México para activarla, ¿no? Recientemente acabas de publicar un nuevo libro que se llama Útil y Feliz y que habla justamente de cómo pues no necesitamos sufrir para poder encarar a nuestro México de una mejor manera, ¿no? Bienvenido, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. A ver, yo soy este niño del colegio alemán, del ITAM y demás, que pensó que construir las instituciones, hacer las grandes reformas, yo fui parte del gobierno, me tocó estar en algunos de estos temas, era suficiente para hacer el tránsito a la democracia y después la consolidación. Hicimos toda la chamba, cuando digo hicimos como mexicanos, hicimos la chamba de construir las grandes instituciones de la República, construir el Poder Judicial Autónomo en el 94, luego el INE en el 97, generamos los diferentes órganos autónomos de los diferentes temas, arreglamos el presupuesto, las finanzas públicas, las contrataciones públicas, y de pronto llegó una persona y dijo, yo voy a destruir todo eso. Y una mayoría de ciudadanos dijo, vamos a destruir todo eso. Y entonces mi pregunta era, pues, ¿qué pasó? No nos habían platicado que si hacíamos la chamba institucional de reconstrucción de la República, solitos íbamos a hacer una democracia, y la respuesta es no. No existe una democracia sin ciudadanía activa, informada, enterada, organizada, que cuida sus instituciones, que está convencido de sus instituciones, no funciona. Entonces, el gran reto que tenemos hoy hacia adelante, ahora que ya no tenemos democracia otra vez y que queremos muchos reconstruirla, es a través de las instituciones, pero empujadas por la ciudadanía. O sea, la apuesta es instituciones, pero ya no dejarle esa chamba a los partidos y a los políticos profesionales. Ahora es chamba nuestra. Los periodistas tenemos una función esencial: criticar y señalar al poder. Así es. Lo tenga quien lo tenga. Así es. O sea, lo hicimos con el PRI antes de Fox, lo hicimos con Fox, lo hicimos con Calderón, lo hicimos con Peña, lo hicimos con López Obrador, lo estamos haciendo con la presidenta Sheinbaum. Pero el tema es, ¿qué pasó? Sí. ¿No? O sea, ¿qué le pasó a este país para que llegase un personaje como López Obrador, que hay que reconocer que luchó mucho tiempo desde la oposición, etcétera, etcétera, para sembrar una nueva semilla del descontento y levantar a la gente con el arma de su voto y después consolidar ese proyecto a través de Claudia Sheinbaum? Y hoy pues regresamos a los tiempos del totalitarismo, ¿no? Sí. Tenemos un presidencialismo absoluto en este país y desafortunadamente pues tiene otro tinte, ¿no? Un tinte que es populista, que es abstracto, que tiene una sobrecarga ideológica y que no nos sirve para nada al ciudadano de a pie porque las cosas no están mejor. Sin duda. A ver, varios de tus colegas y muchos medios de comunicación, los grandototes, renunciaron a esta labor que tú dices con mucho tino que debe hacer un medio, que es informar, generar conciencia, generar crítica, someter al poder a la revisión. Eso es lo que tiene que hacer un medio de comunicación, al que sea, como bien apuntas. Varios medios renunciaron a eso y se dedicaron a ser replicadores de la mañanera, sin cuestionar nada. Entonces, el presidente de repente se ponía en la mañanera a decir que se había acabado la corrupción y muchos medios simplemente lo replicaban, como si fuera cierto. La economía va muy bien y lo replicaban como si fuera cierto. La violencia se acabó y lo replicaban como si fuera cierto. Entonces, lo que sucedió es que una cantidad muy importante de ciudadanos que escuchaban a esos medios a los que le tenían confianza, decían, oye, si el medio tal al que yo le tengo confianza está diciendo que la economía va bien, ya no hay corrupción y debe ser cierto, ¿no? Ese fue un problema muy grave, el que medios renunciaran a su labor, a su vocación de informar y de criticar al poder. Pero también siempre ahora trato de regresar a la corresponsabilidad ciudadana, porque también dejamos de hacer la chamba nosotros. O sea, los ciudadanos dejaron
dejaron de hacer la chamba de informarse bien, de enterarse bien, de cuestionar, de saber si lo que estaban escuchando era cierto o no, y dejamos de someter al poder a la rendición de cuentas vía el voto, que es la parte más importante, ¿no? El año pasado muchos creíamos que informándole a la ciudadanía no funcionó su esquema de combate a la violencia, no hubo combate a la corrupción, no sirvieron los proyectos. Asumíamos que la ciudadanía iba a decir, por lo tanto no se merecen un refrendo del voto. Y muchos, 40 millones de personas no salieron a votar. Y otro tanto salió a votar sin hacer ese ejercicio de utilizar su voto como un mecanismo de castigo. Entonces necesitamos volver a rehacer nuestra estrategia de construir ciudadanía, porque necesitamos mucha más de la que tenemos, ¿no? Finalmente, también este es un país caudillista, ¿no? Sí, Nos basamos en figuras que lleven la bandera, se enrollen en ella y hagan sentir a la gente que son los líderes que se necesitan en cada momento. López Obrador lo logró, Fox lo logró de alguna manera en el año 2000, pero ahora no hay oposición. En buena medida, la falta de confianza de la sociedad civil en los partidos políticos y por tanto la motivación para salir a votar y hacer la diferencia, pues no sucedió en los últimos tiempos porque no tuvimos liderazgos válidos. Entonces tú volteas a ver a Dante Delgado en MC y a mí me da pues como escozor, y luego volteas a ver a Marco Cortés en el PAN y dices, por Dios. Y Alito debería estar en la cárcel. O sea, es un problema muy grave el que tenemos. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos en el que se construyó la sociedad política de nuestro país pues ya no da para más, y este nuevo régimen, que es un régimen de regresión, parece que está aprovechando perfectamente bien ese gran vacío, ¿no? Hasta que de pronto llegó por primera vez en la historia, creo yo, un titular del Ejecutivo que muy pocos creen que sea el que es el eje del poder. Es la primera vez en la historia que nos pasa, creo yo, que una cantidad muy importante de la población sabe que hay una presidenta con un cargo formal, pero que alguien más está tomando las decisiones importantes de poder. Nunca nos había pasado. O nunca nos había pasado en la época postrevolucionaria. Las calles, claro. O sea. Y entonces, de pronto, tenemos una presidenta de forma, con el cargo, ¿no? Pero la percepción ciudadana, la percepción de la sociedad, de los partidos, de los empresarios, de los medios, es que hay alguien más tomando las decisiones. Y eso genera una confusión brutal. Con López Obrador, los 6 años de López Obrador, nadie tenía la menor duda de quién tomaba las decisiones y dónde paraba la revisión de cualquier decisión, la asignatura de cualquier cargo, el contrato o el proyecto importante. Nadie tenía duda. Hoy la duda es no solo en la sociedad, sino en el propio aparato de gobierno. Es decir, tienes hoy a un Congreso que no necesariamente le responde a la presidenta y ni siquiera está unido, porque tienes a la dueña del Congreso y a Patán Augusto como dueños del Senado, y tienes a Ricardo Monreal como dueño de la Cámara de Diputados. Ahora parece que Saldívar es el nuevo dueño del Poder Judicial. La presidenta tiene un par de miembros del gabinete, pero le impusieron a una secretaria de Gobernación, a la secretaria de la Función Pública, al secretario de Hacienda. Bienestar. A la secretaria del Bienestar, que es la que controla la lana y los programas sociales. Entonces, pasamos de este modelo en el que todo mundo tenía clara la columna, el eje del poder, a un modelo de populismo en el que el poder está en diferentes manos y todos se portan bien hasta hoy, porque sigue habiendo dinero, sigue habiendo contratos y demás. Pero digo hasta hoy porque hoy salió el dato del IGAE, del INEGI, que ya finalmente nos pone en menos 0.3 de crecimiento económico. Y entonces viene la recesión y entonces vienen las grandes crisis en diferentes áreas. El presupuesto de egresos se calculó, el de este año se calculó con un crecimiento de 2,5% del PIB. Estamos en menos
2.3. Quiere decir que hay 2,5 puntos de diferencia de lo que creía Hacienda que íbamos a recaudar y lo que vamos a recaudar. Va a haber menos lana, va a haber menos contratos, va a haber menos repartición de esto que mantiene unido al morenato. Y entonces sí creo que viene una crisis muy interesante al interior de este aparato que parecería monolítico, que no lo es. Y el eje más importante para mí es la capacidad de mantener esto que yo llamo el pacto de impunidad. A Morena van todos, van los Murats y los que tú me digas, los gobernadores a sumarse a Morena, porque ahí hay un seguro que se llama pacto de impunidad. Si yo me sumo a este proyecto, no me toca a nadie, hasta que caiga el primero. El día que tenga que caer el primero, por el motivo que sea, el resto del aparato va a ver que el seguro de vida llamado pacto de impunidad ya no funciona y vamos a ver una crisis muy interesante de esta tiranía populista que decíamos el otro día en una mesa que es como un narco mientálico, ¿no? Tú mientes y dices que ya te convertiste al morenato, te quitas el cinturón de tu partido y pasas. Sí. Y se acabó la historia. Nadie te detiene, no importa tu pasado, no importa lo que traigas, no importa lo que hayas hecho o dejado de hacer. Qué cosa tan triste, ¿no? Es tristísima, pero también tendríamos que entender los ciudadanos que eso nos debe reflejar que no es el monolito todopoderoso que creíamos. A ver, el peor cálculo que hizo la señora Sheinbaum es apostar todo su capital político a la reforma judicial y a la elección judicial, por una cosa muy sencilla. El domingo antepasado tuvimos la primera fotografía de su poder real. Ella apostó todo a la elección, le metió todo su capital, habló una mañanera tras otra del tema, obligó a los gobernadores a movilizar las cosas y demás, y lo que obtuvo son 6 millones de votos para sus candidatos. 6 millones. De 100 millones de electores, la fotografía es Claudia Sheinbaum y Morena logró mover 6 millones. Ese es el tamaño real, ese es el tamaño de su base dura, ese es el tamaño de los que puede mover con miles de millones de pesos que utilizaron en este ensayo. Esto nos debería de dar la pista a los ciudadanos, a los empresarios, a los medios, de que ni son tan omnipresentes, ni tan todopoderosos, ni tan invencibles, para que empecemos a levantar la cabeza, empecemos a levantar la voz, empecemos a señalar las cosas como son. Nos echamos ya varios años de empresarios, no todos, algunos empresarios, algunos medios, algunas organizaciones o callados o cerca o normalizando cosas, entre otras cosas por este miedo a la omnipresencia y al poder absoluto. Ya vimos que no es. Y entonces tenemos una gran oportunidad en este momento para despertar, para levantar la voz, para organizarnos, para crear una base ciudadana diferente, ¿no? El próximo proceso electoral federal será en 2027. Sí. A nosotros nos toca en San Luis pues la elección de gobernador. Siempre para nosotros es un proceso muy complejo, pero quisiera yo saber, ¿tú crees que hay condiciones? ¿No se siente que Claudia efectivamente tenga todas las riendas del poder? Aún no. También vemos tomas de decisiones, o al menos los que estamos todos los días procesando la información, que se distancian de la praxis de López Obrador, no del discurso. El discurso sigue siendo idéntico y es más, se ve un poquito burdo el asunto, ¿no? Pero en este momento en el que México está tan carente de liderazgos prácticos que avasallaron el tema del poder legislativo, ¿no? Que crearon estas mayorías fantasma, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde la juventud, que casi siempre es la más rebelde, que casi siempre es la que quiere cambios? Yo estaba muy emocionado porque veía un movimiento juvenil interesante en el tema del Poder Judicial, ¿no? La reforma del Poder Judicial. ¿Hasta dónde realmente podemos buscar que haya liderazgos potenciales dentro de la sociedad civil que empiecen a generar cuadros suficientes para esa elección? Porque si queremos revertir un poco lo que está pasando negativo en el país, necesitamos concentrarnos en la elección legislativa. O sea, quitarles el poder legislativo y desde ahí empezaría la reforma rumbo al 2030. O así lo entiendo, ¿no, Max? Sin duda. A ver, la ecuación que hemos probado toda la vida es
ciudadanía casi suplicándole a los partidos de oposición en este caso, por favor tengan buenos líderes y por favor tengan buenas propuestas para que me interese en sus proyectos y vote por ustedes. Es básicamente lo que hemos hecho. Sí. Esperar 3 años a que venga la siguiente elección y rezar porque a ver si ahora sí las burocracias partidistas se decidieron a tener buenos candidatos. No pasa, no sucede nunca. Entonces siempre vamos decepcionados a las urnas a votar por los menos peores, ¿no? Es un buen momento para que la ciudadanía, estamos a 2 años de esa elección, es un buen momento para que la ciudadanía diga, vamos a cambiar la ecuación. Desde la ciudadanía nos vamos a organizar, desde acá vamos a poner nuestros requisitos de qué tipo de liderazgos queremos, desde acá vamos a poner la agenda. Esto es lo que queremos que se resuelva y queremos que se resuelva en este sentido. Y a partir de ahí, obligar a los partidos de lo que ahora llamamos la oposición a tener ese tipo de liderazgos con ese tipo de propuestas para que vayamos entusiasmados a las urnas. Es la única manera que yo veo. Si regresamos al esquema anterior de me voy a esperar estos 2 años a ver si se les ocurre tener buenas alternativas, otra vez vamos a llegar muy desilusionados a las urnas. Hay un par de proyectos en los que yo estoy involucrado que están muy padres. Uno se llama Escuela de Ciudadanos, que es una plataforma digital. Lo encuentran ustedes en escueladeciudadanos.org. Son 32 expertos en diferentes materias, en 12 columnas temáticas, que proyectan el cómo sí, el país hacia adelante. Cómo le hacemos para que sí funcione. Tengo otro proyecto que se llama Factor Kaiser, que es un programa que sale en YouTube y todos los podcasts, en donde digo el cómo no. Hay que explicarle a la ciudadanía, así no. Sí. Así no en medicinas, así no en salud, en educación. Y tenemos otro proyecto muy bonito que se llama Proyecto Justicia Común, ProJuc. Jóvenes, ahorita que me preguntaban los jóvenes, activistas, abogados, que dicen, yo sí voy a seguirle apostando a la vía institucional, al activismo jurídico, pero no de hacer marchas, al activismo jurídico de ir a tribunales a decir, estos son mis derechos, esto es lo que hago. Lo que estamos queriendo hacer con estos diferentes proyectos es enseñarle a la ciudadanía que se pueden generar instrumentos en donde podemos poner nuestras coincidencias a trabajar para que los próximos 2 años generemos nuestra agenda, la agenda ciudadana, y vayamos construyendo nuevos liderazgos. Estos chavos de este tipo de proyectos pueden ser los próximos encargados de tomar las decisiones en los congresos locales y federales, pero hay que jalarlos por algo que no sea súmate a un partido, milita en un partido. Eso no les interesa, lo más mínimo, pero sí se interesan mucho cuando les das espacios para tener una voz, para poner su creatividad a jugar, para poner sus contenidos sobre la mesa. Se interesan un chorro y se vuelven activistas y tienen sustancia para poner contenido. Hoy se va este proyecto junto con otro tipo de plataformas. Vamos a impugnar la elección judicial, vamos a pedir la nulidad y vamos a decir no sé a dónde va a llegar, pero le vamos a explicar a la ciudadanía por qué esa farsa no es una farsa que deba ser avalada por la ciudadanía. Aunque las instituciones capturadas hoy la valen, nosotros no. Ese es el tipo de resistencia que creo que tenemos que empezar a generar. Justo hace, no sé, unas horas prácticamente le platicábamos a la gente en los noticieros, le decíamos, a ver, no pudo sesionar una de las salas de la Suprema Corte porque no llegó la señora Batres, ¿no? La ministra Batres, que ya fue... ya confesó. Y ya dijo que no va a ir porque se iba a decidir en esa circunstancia de esa sesión de la sala segunda, si se le podía o no quitar una cantidad muy importante de miles de millones de pesos de impuestos a una empresa y que ella nunca iba a contribuir a que las arcas del Estado mexicano... Imagínate. O sea, por Dios, Imagínate. A ver, tú no estás ahí para defender, tú no eres la fiscalizadora del gobierno federal, eres una ministra de la Corte que tiene que defender la Constitución y la aplicación de las leyes en nuestro país y a los ciudadanos. Así es. No al gobierno. O sea, ya, digo, más claro que el agua, ¿no? El tema está... Tenemos que tratar de explicarle a la gente lo que está pasando para que construyamos una nueva fuerza ciudadana aquí al 2027. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que nos lo avisaron hace un año. 5 de febrero del 2024, claro. El presidente dijo, voy a destruir al Poder Judicial. Y no le creímos. Bueno, yo sí.
Seguramente tú también. Sí. Pero mucha gente no le creyó. Seguramente tú escuchaste a algún empresario, no se va a atrever, no, Claudia no se va a dar un tiro en el pie, no la va a aplicar, no, bueno, va a pasar la constitucional, pero no va a pasar la segunda. Hasta que salió y la aplicó y le echó todo su capital político, se hizo la elección, la señora Tadei ya dijo que está muy orgullosa de los 6 millones que fueron a participar, y todo eso muy mal, pero lo permitimos. Max, ¿cómo puede ser útil para tu país sin estar amargado? Yo veo a mucha gente desesperada, de verdad. O sea, digo, luego también mucha gente de ciertos niveles dice, yo ya me voy de este país y no veo que se vayan a ninguna parte, ¿verdad? Aquí está su familia, aquí están sus negocios, aquí está su trabajo, aquí está su gente. ¿Cómo dejamos un poco la amargura, no? Porque siempre dicen, ser opositor es ser rijoso, estar enojado, amargado. Hay gente que llega al poder y sigue amargado, como Noroña, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para ser útiles para este país y felices? Me encanta la pregunta porque me da chance de hacer el comercial. Claro. Útil y feliz se llama el libro y justo se llama por eso. A ver, llevamos años diciéndole a la gente, ser ciudadano es una carga, es una cosa que tienes, es una obligación, es algo que tienes que hacer. Y entonces llevo años con esto de la crisis de la media edad, que sí es cierto, sí pasa. Me refugié un rato en los estoicos y encontré cosas muy bonitas de esta filosofía antigua que dice, a ver, güey, no hay de otra. Para ser feliz, no hay otra que ser útil en tu espacio y en tu tiempo. No hay forma de encargarle a otros que arreglen tu espacio y modifiquen las condiciones de tu tiempo. Te tienes que involucrar. Entonces, ser ciudadano no es una cosa que haces cada 3 años, no es una obligación extra, no es una carga. Es lo normal que hace cualquier persona lógica, racional, que quiere modificar su espacio y su tiempo. Y lo bonito es que en ser útil, en tener un propósito que vaya más allá de ti, en serle útil a tu metro cuadrado, es decir, a tu tribu, a tu comunidad, en tener algo que vaya más allá de ti, está la felicidad. Está la capacidad de sentirte pleno como ser humano, ¿no? Y ese es el convencimiento al que tenemos que llegar. Queremos un México mejor, queremos un México más justo, más desarrollado, con mejor tecnología, con mejor educación. Lo tenemos que construir entre todos. Uno de los dramas que sufrimos en este país es que siempre le queremos dejar a alguien más la chamba de construir las cosas. Empiezo el libro diciendo que, no sé si los potosinos lo usan, pero los chilangos usamos mucho el hay que. Y cuando una persona dice hay que, lo que está diciendo es que alguien más se tiene que encargar de eso que se le ocurrió a él que tiene que suceder. Lo has escuchado muchas veces. Es que hay que tener mejores líderes en la oposición. Es que hay que tener mejor educación. Hay que mejorar la justicia. En la mente de los estoicos el hay que no existe. Hay que entrarle tú. Hay que meterse cada quien. Y no me refiero a potosino sal y defiende al Poder Judicial Federal. Empieza por tu calle. Empieza por tu espacio, empieza por la seguridad de tu calle, porque esté iluminada, que no tenga basura. Empieza con organizarte con los de alrededor de tu colonia para tener una mejor colonia. Empieza a desarrollar ese músculo de ciudadanía que se genera en la mejora del entorno. Y poco a poco vas generando la capacidad de integrarte con otras tribus, con otras comunidades que generan un desarrollo mejor. A mí no se me ocurre otra manera. Esta esperanza casi soñadora que hemos tenido de ojalá llegue una buena generación de políticos de oposición que nos arreglen el país, no va a suceder. No va a suceder. Vamos a tener que entrarle nosotros desde los diferentes espacios que tenemos a generar una nueva dinámica de ciudadanía, a señalar lo malo con las palabras correctas, a proponer lo que queremos y a escoger bien a quienes queremos que se encarguen de hacer esas cosas que queremos. Esa es la chamba normal de cualquier persona que vive en un país desarrollado. Creemos que los daneses, finlandeses y neozelandeses son países desarrollados porque han de tener una cultura diferente, un gen distinto. No. Y hacen la chamba diario
de revisar a su gobierno, de criticarlo, de denunciar la corrupción, de exigir que la calle esté bien iluminada, de exigir que el bache esté tapado, de exigir que las contrataciones de gobierno sean a los mejores postores. Están revisando en qué gasta cada uno de sus áreas de gobierno, cada uno de los euros que ponen de impuestos. Hacen la chamba todos los días, no por nada son las naciones desarrolladas que son. No es ciencia nuclear y lo podemos hacer aquí. No tengo duda de que lo podemos hacer aquí, pero tenemos que poner a chambear. En México existe como este mito, ¿no?, de que cuando llegas al poder te descompones. Sí existe un tentáculo, ¿no?, invisible, ¿no?, que hace que la gente se eleve y terminan haciendo lo mismo porque procuran el mismo sistema. ¿Hasta dónde también tendríamos que estar procurando un cambio de códigos, un registro educativo distinto? Porque finalmente se sigue imponiendo el que tranza no avanza. En lo político, en los negocios, el diezmo está institucionalizado. Si te dedicas a algo que tiene que ver con proveeduría en cualquier lugar, o sea, qué cosa tan tremenda, ¿no? Lo apuntas muy bien. Un gobierno es una combinación de tres cosas. Necesitas instituciones bien diseñadas, con buenos espacios, buenos lugares, buenos procesos, buenas leyes, etcétera, porque si no tienes un buen espacio e instituciones bien diseñadas, así llegara el Papa a un mal gobierno, se echa a perder, como bien apuntas. En un espacio mal diseñado, donde el poder es excesivo, no está bien regulado, no está bien controlado, la persona que sea se puede echar a perder. Pero también al revés, si tienes los mejores líderes sociales que podrían llegar al gobierno y tienes un espacio mal diseñado, o tienes un espacio perfectamente diseñado, con los mejores procesos, las mejores leyes, y lo que tienes es pésimos líderes políticos, esta parte no encaja. Ahora, tienes los mejores líderes, tienes las mejores instituciones, pero una ciudadanía lejana eventualmente se empieza a descomponer. Necesitas los tres, interactuando permanentemente. Necesitas a ciudadanos que estén escogiendo a buenas personas, que lleguen a buenos espacios, y estar revisando ambas cosas desde la ciudadanía. Si no, ojalá. Y el círculo adverso es un poco lo que le pasó a este país, porque los chavos no se acuerdan que muchos batallamos muchísimos años en estar mentando madres en todas las condiciones posibles para tener un INAI, ¿no? Sí. Que exista transparencia, que exista rendición de cuentas formal, que exista un órgano regulador de las telecomunicaciones, ¿no? Que exista, o sea, muchos de estos organismos autónomos que acaban de desaparecer prácticamente de golpe y plumazo, son conquistas ciudadanas. Antes, el Instituto Nacional Electoral era parte de la Secretaría de Gobernación. Hoy, otra vez, es lo mismo, prácticamente. O sea, la puso a Guadalupe Tadei López Obrador. Sí. Y entonces se olvidan de esa circunstancia. Yo no sé hasta dónde están muy distraídos en la cultura digital, y entonces les importa más la tendencia, el hashtag, el TikTok, el like o el no. Pero el país se está destruyendo y lo estamos dejando destruirse sin que participemos. Y este es un asunto toral el día de hoy, Max. Sin duda, como bien apuntas, hicimos esta chamba. Reconstruimos a la República, la Constitución, las leyes, mejores instituciones. Sí hicimos esa chamba. Sí creamos un poder judicial autónomo. Sí se creó un Congreso adverso al presidente. Sí se generaron los órganos autónomos que regulaban las materias más complejas. Perdón, para recordar a la gente, Calderón, que tanto lo critican, yo no soy calderonista, no soy de ningún partido, nunca lo he sido, pero llegó al poder con una mayoría perredista encabezada por López Obrador en su momento. Había contrapeso de poder, no tenía él toda la responsabilidad, había equilibrio de poderes. Sí, y no había gobernadores cercanos a él, los congresos estatales todos eran adversos, había más presidentes municipales de otros partidos, y se generó la chamba de construir instituciones. Hicimos esta chamba, pero los ciudadanos nos desligamos. Haz de cuenta que pensamos los ciudadanos, esta chamba es suficiente y solito va a pasar lo demás. Y no. Después de reconstruir al Estado, necesitamos encargarnos de que lleguen las mejores personas a ocupar estos espacios para seguirlos desarrollando. Y nunca podemos dejar estos dos espacios sin nuestra revisión y presión permanente. Hacia adelante, lo que tenemos que hacer es reconstruir este espacio institucional,
generar nuevos liderazgos para que personas diferentes lo ocupen y no volvernos a alejar de la discusión de lo público. Nunca más. O sea, la lección que tenemos que aprender es, si nos alejamos como ciudadanos de la discusión de lo público, acaba pasando lo que pasó. Por mejores instituciones que construyas, las personas que ocupan el poder se sienten solas, se sienten libres de hacer lo que sea y hacen lo que sea. No podemos, si vamos a reconstruir el país, no tengo duda, vamos a reconstruir las instituciones, vamos a tratar de generar nuevos liderazgos y vamos a tener que aprender la lección de nunca más, ni un día, volver a dejarlos solos. Esa es la chamba hacia adelante. Pues ahí está, la gran tarea. Y la segunda tarea es que compren este libro, vean, Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico, de Max Kaiser. Max, siempre San Luis es tu casa. Muchas gracias. A nombre de Vamos por México, de Más, de Canacintra y por supuesto a motu propio, gracias por estar con nosotros. Es un privilegio estar en este espacio. Hasta pronto. Gracias a todos.